Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Culto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es traducciones erróneas. Comencemos. Los textos escritos durante el primer siglo de la invasión enfrentan los siguientes problemas. El náhuatl de esa época era mucho más rico que el castellano, lo que dificultaba la traducción de numerosas ideas y conceptos filosóficos, científicos, religiosos y poéticos. La complejidad del pensamiento abstracto indígena hacía que fuera prácticamente imposible traducir y entender estos conceptos en el primitivo contexto europeo, que aún venía de la Edad Media. Un ejemplo claro lo encontramos en las siguientes palabras en español y en náhuatl. La primera palabra es gracias, que es la acción de reconocer un favor o beneficio. A esta palabra, gracias, la igualaron con la palabra en náhuatl, tlazohcamati. La palabra tlazohcamati está formada por el agrupamiento de las palabras tlazohtlalistli, que significa amor, camatl, que significa boca, y ti, sufijo, que indica a quien realiza la acción. Por lo tanto, de un simple y sencillo gracias en castellano, en náhuatl, nuestra lengua materna, se interpreta como te doy amor desde mi boca. Una significativa diferencia. ¿No creen? La segunda palabra a estudiar es Cuauhtémoc. En esta palabra, en náhuatl, se tiene otro claro ejemplo de que los invasores dieron traducciones erróneas a nuestra lengua. Para los intrusos, Cuauhtémoc lo tradujeron como águila que cae. En nuestra lengua, esta palabra está formada por el agrupamiento de las palabras Cuautli, que significa águila, Temoa, que significa descender. Se, la terminación se indica un lugar. La lectura en náhuatl es, por lo tanto, águila que desciende. Expresión que hace referencia al sol cuando va descendiendo en el atardecer. Nuestros abuelos representaron al sol por medio de un águila. Como en el caso anterior, existe una significativa diferencia entre algo que cae y algo que desciende. Un caso más lo tenemos en la palabra Quetzalcóatl, que está formado por el agrupamiento de las palabras Quetzali, que significa precioso, hermoso, bello, pluma hermosa, Cóatl, que significa serpiente. La traducción española, que no es totalmente precisa, es la de serpiente emplumada. En náhuatl significa entonces serpiente de plumas preciosas. Término que para nuestra cultura es un concepto filosófico que representa a la sabiduría. Un último ejemplo, la palabra anáhuac. La palabra anáhuac está formada por el agrupamiento de las palabras atel, que significa agua, náhuac, que significa rodeado de, se, que, como vimos anteriormente, indica un lugar. En esta palabra es necesario hacer una observación. En el náhuatl existen ciertas palabras que tienen un doble significado. Un significado en el espacio, es decir, en el plano material, y un significado en el tiempo, es decir, en el plano espiritual o energético. Anáhuac es una de esas palabras. Anáhuac, en el espacio, en el plano material, significa lugar rodeado de agua. Anáhuac, en el plano espiritual o energético, significa lugar en donde se armoniza el pensamiento. Por lo tanto, nosotros los que habitamos este magnífico continente de Anáhuac, vivimos en el lugar rodeado de agua, en donde se armoniza el pensamiento. La traducción española se centró únicamente en el significado de lugar rodeado de agua, ignorando la profundidad filosófica y espiritual de la palabra Anáhuac. Tal vez pueda parecer que soy un romántico al expresarme acerca de nuestra cultura, pero una y otra vez,
vamos a encontrar este tipo de pensamientos que marcaban la cotidianidad de nuestros antiguos abuelos. Tlazohcamati, te doy amor desde mi boca. Cuauhtémoc, águila que desciende. Quetzalcóatl, serpiente de plumas preciosas. Anáhuac, el lugar rodeado de agua, en donde se armoniza el pensamiento. Y sí, quiero ser muy enfático, el caos y el desorden no se dan de manera natural en Anáhuac, son consecuencia de la imposición de otra cultura. Así como estos ejemplos, en los cuales se observa que la traducción e interpretación al español no tiene nada que ver con el pensamiento filosófico de nuestra cultura. Así, poco a poco, iremos juntos comprendiendo el pensar, el sentir de nuestros antepasados, de nuestros viejos abuelos, el cómo se veían a sí mismos y al universo que les rodeaba. Otro caso de traducciones erróneas. Lo encontramos en los textos que escribieron tanto los conquistadores como los indígenas convertidos a la religión católica. Fueron escritos sin ningún rigor científico. En la mayoría de los casos, fueron alegatos para demostrar por parte de los invasores su participación en la conquista, las matanzas realizadas para pedir a la corona española su correspondiente pago o indemnización. Un ejemplo más de las traducciones erróneas son los misioneros que describieron las costumbres de los vencidos, quienes las dieron a conocer a los hombres de la iglesia, para que pudieran evangelizar mejor a los vencidos. Estudiar el náhuatl es esencial para comprender a profundidad la cultura de los antiguos pueblos de Anáhuac, ya que su idioma no solo expresaba ideas materiales, sino también conceptos filosóficos, espirituales y energéticos. Muchas palabras en náhuatl tienen significados que van más allá de las traducciones literales, reflejando una cosmovisión compleja y rica. Sin el conocimiento de su lengua, se pierde la esencia de su pensamiento, su forma de ver el mundo y su relación con el universo. El tema del próximo video es creencias diferentes. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre Mexico Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.